Buenas tardes a todos y gracias por estar aquí, por estar hoy a las 5 de la tarde en el segundo webinar del proyecto editor de Hobson. No sé si está por ahí Marco, y si está, le invitaría a que se pusiera con la cámara y que moderara conmigo pues este segundo webinar. Básicamente de lo que vamos a hablar es sobre algunas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de revisar trabajos y que tienen que ver con sesgos, que tienen que ver con mala praxis y que es importante tenerlas en cuenta a la hora de revisar los trabajos, que es un poco el proyecto final de este proyecto editor Hobson. La estructura de la sesión de hoy será una charla que os voy a dar, yo estimo que unos entre 30 y 40 minutos, hablando un poco de lo que dice el título, sesgos, presión por publicar y mala praxis. Y luego tendremos un coloquio en el que estará también Mariano Rodríguez como director de la revista, Marco como uno de los integrantes de la promoción de esta actividad. Y Marco, he visto que estás conectado. Si quieres decirnos algo, es tu momento, o si pasamos directamente a la presentación. Bueno, Marco está con el micrófono desconectado. Pues sin más, si os parece bien, voy a compartir mi pantalla. Sí os rogaría que durante la presentación pues tuvieseis lo que es el micrófono desconectado, y posteriormente todas las preguntas, o durante la presentación, todas las preguntas que queráis hacer, las hacéis durante el chat, y a lo largo del coloquio pues intentaré responder todas las que pueda. Y sin más, le doy a compartir pantalla. Muy bien. Bueno, pues empezamos. El título de este webinar se titula La presión por publicar, sesgos y mala praxis. Y me vuelvo a repetir, pero este es un proyecto organizado por la SEN y por el grupo Hobson, y se llama Proyecto Editor Hobson, y es el segundo de los 3 seminarios que vamos a tener a lo largo de los próximos días. Bien. Cuando hablamos de publicar, resulta que el nefrólogo, como cualquier especialista, está ante una evidencia compleja. Y es que estamos en una situación de masiva producción científica, de tal forma que se estima que un médico va a necesitar leer más de 17 artículos originales cada día para mantenerse actualizado en su especialidad, sábados y domingos incluidos. Y esto es imposible en la práctica clínica. Por tanto, tenemos la necesidad de filtrar la información mediante libros, recopiladores web, mediante revisiones, y además quizás confiando demasiado en lo que nos dicen las revistas científicas, ¿no? Y en eso tenemos una labor importante, tanto los editores como los revisores de los trabajos. Y claro, ante esta situación de sobrecarga de trabajo, por eso pongo aquí esto de que yo solía tener una vida, pero ahora soy nefrólogo, pues tenemos que centrarnos en un aspecto concreto de nuestra especialidad para intentar por lo menos no estar desactualizado en todas. Pero no solamente el profesional está desbordado ante la evidencia, sino que el editor también está desbordado ante la situación de la necesidad de compartir y de dar evidencia. Por eso he puesto ahí al lado que yo solía ser nefrólogo, pero ahora soy un editor de una revista científica. Y es que cada vez se reciben más artículos en cada revista científica, lo cual implica que hay que aumentar el número de rechazos tras una revisión editorial, y eso genera mucho estrés, porque cuando alguien envía un trabajo a una revista científica, pues lógicamente implica un esfuerzo detrás, y en 2 o 3 días decirle que muy bien, pero que el trabajo es interesante, pero que no se puede aceptar, pues siempre genera mucha desazón los editores. Y además, la situación de competitividad entre las distintas revistas y el factor de impacto nos obliga a tener tiempos cada vez menores para completar una revisión. Desde que el trabajo entra hasta que ya se da una decisión editorial, pues se exige, es una exigencia que tenemos en la comunidad científica, de que los tiempos sean cada vez menores.
Y para eso contamos con revisores. Y si tenemos cada vez más artículos que revisar, necesitamos lógicamente más revisores. Y no hay que olvidar que el revisor es una persona que para poder hacer una buena revisión necesita una preparación, necesita ser crítico, necesita además dar una rápida respuesta a lo que le demanda el editor de la revista. Y no olvidemos que el oficio de revisor es altruista. Y esto es uno de los problemas que tenemos. ¿Cómo compensar esa labor tan generosa y tan necesaria para la comunidad científica que es la labor del revisor? Pues es un tema que está sin resolver. Y luego, por otro lado, tenemos presiones para publicar. Yo creo que los editores, y eso lo podrá contar muy bien Mariano, hay presiones de todas partes, ¿no? Pues yo soy del grupo de trabajo tal y por tanto lo que yo he hecho en mi grupo de trabajo se tiene que publicar en Neflogia porque sí. Pues bueno, pues a lo mejor eso hay que ponerlo en el contexto. Yo creo que la revista Nefrología, como toda revista científica, está para publicar trabajos de la mayor calidad posible. Bueno, pues este es el contexto en el que estamos. Más de 40.000 revistas biomédicas, mucha ciencia, una necesidad de que la información esté contrastada y por eso tenemos la revisión por pares. Y sin embargo, el revisor cuando se enfrente al trabajo que tiene que revisar o el lector cuando se enfrenta al trabajo que ya ha pasado por la revisión por pares, tiene que ser crítico. O sea, que el hecho de que una revista tenga X de factor de impacto y haya pasado ya por un proceso de revisión por pares, no significa que no tengamos que ser críticos con eso que estamos viendo y eso que estamos leyendo en un momento dado. ¿Por qué? Porque hay mucho sesgo por medio y mucha circunstancia que puede hacer que lo que estemos leyendo en una revista de mucho prestigio, pues luego resulta que a lo mejor hay que pasarlo por el tamiz de nuestra crítica porque puede que no sea tan verdad lo que nos estén contando. Fijaros, ha habido una época en que la profesión, entre comillas, de revisor por pares estaba muy denostada y de hecho, pues esto es una conclusión de una revisión de la Cochrane, hablando un poco de si la revisión por pares mejora la calidad de lo que se comunica en la comunidad científica. Y lo que venía a decir la conclusión de esta revisión es que en el momento actual hay poca evidencia empírica que apoye el uso de la editorial, o sea, del sistema de revisión por pares como un mecanismo que garantice la calidad de una investigación biomédica. Claro, esto es un palo al único mecanismo que realmente tenemos para intentar sacar un poco el trigo de la paja, y es que eso es así. De hecho, se dice, el editor del JAMA dice que si la revisión por pares fuera un fármaco, jamás se habría autorizado su salida al mercado. Bueno, esto tiene varias implicaciones. La primera de ellas es que tenemos que utilizar herramientas para mejorar el sistema de revisión por pares, que por otra parte tampoco hay muchas alternativas. De hecho, bueno, pues hay ya algunas iniciativas que sí quería hacer algún comentario de ello. Esto que pongo aquí es un trabajo de una revista donde se habla de cómo mejorar el sistema de revisión por pares y hace 3 sugerencias. Una es dar un feedback a los revisores, es decir, no solamente invitarles a que hagan su revisión y que la den, sino darles un feedback y que tenga que ver con los comentarios de otros revisores o si la revisión, bueno, pues a los editores les parece que es una revisión bien hecha o si podría mejorar. Otra es darle algún tipo de reconocimiento. Algunas revistas ya dan al revisor, dan un tiempo de acceso gratis a sus revistas, diplomas, reconocimientos. Es una actividad que en muchas circunstancias es una actividad curricular y que entra dentro del currículo y que es valorado positivamente el hecho de ser un revisor. Y luego se plantea la duda de si merece la pena identificar a los autores de las revisiones, quiere decir que el autor sepa quién le ha revisado su trabajo. Es un tema que está en debate y hay algún trabajo por ahí que dice que el revelar la identidad a los autores no mejora la calidad de las revisiones ni la decisión final que toman los editores. Luego hay un recurso muy interesante que yo os invito a participar en él, que es Pablons. Pablons es un entorno web, es una plataforma donde se pueden compartir las revisiones que hace cada uno y además tiene un tutorial para aprender a hacer revisiones con confianza, que yo creo que es
que merece la pena inscribirse y hacerlo, bueno, pues lleva un tiempo, pero da una serie de recursos muy interesantes para los revisores. Pues pasando al tema de los sesgos, una de las labores muy importantes de los revisores es poder identificar los sesgos que tienen los trabajos, porque es lo que van a tener que determinar en sus investigaciones, o sea, cuando estén analizando el trabajo que estén revisando. Y se sabe que los artículos originales ya publicados tienen muchos sesgos, muchos sesgos. Esta es una revisión como otras que hay, donde viendo los trabajos publicados a lo largo de 50 años en el PubMed, pues se ve el tipo de sesgos que aparecen. Fundamentalmente hay sesgos de selección y sesgos de publicación, que son quizás los que llaman más la atención, pero hay otros. Y para identificar los sesgos tenemos herramientas. Y ahí, bueno, pues aquí os dejo una referencia de una serie de herramientas para la mayoría de los sesgos, sesgos de selección, sesgos de información, que a la hora de hacer la revisión nos tenemos que plantear para ver si realmente se nos está escapando algo de ese trabajo que nos están mandando a revisar. Y no hay que olvidar otro sesgo que está cada vez más presente en las revistas, en las publicaciones, que es el sesgo de género. Y es que, como se dice en este número, en este editorial de la revista Gaceta Sanitaria, es que un ejemplo de los sesgos de género en la producción y difusión del conocimiento sería la menor presencia de mujeres como participantes en los ensayos clínicos de enfermedades cardiovasculares o del cáncer, o los resultados obtenidos en hombres son extrapolados muchas veces a las mujeres, y eso pues quizás no sea lo que hay que hacer de forma más adecuada. Estos autores en esta editorial proponen una serie de recomendaciones para tener en cuenta el sesgo de sexo-género en la publicación científica y, pues, por ejemplo, si solo se incluye población de un sexo, es necesario especificarlo en el título y en el resumen, y durante la discusión o durante la introducción decir por qué. Si el estudio se centra en uno de los sexos, cabe justificar el interés de dicha selección, explicar cómo el sexo-género se ha tenido en cuenta en el diseño del estudio, y a la hora de los resultados hay que conocer los casos perdidos según el sexo y conocer los resultados estratificados por sexo. Es un tema que está cada vez más presente y que el revisor, a la hora de hacer su revisión, pues tendrá también que tener las herramientas para ver si en el trabajo que está evaluando pues existe algún sesgo relacionado con el género. Y decía antes que para intentar detectar estos sesgos, lo primero que tenemos que saber es ser críticos en lo que leemos. Y debemos aprender, con todos los cursos y herramientas que hay accesibles ahora a través de Internet, tenemos que acceder a algo que nos permita formarnos en la lectura crítica de artículos. Actualmente tenemos recursos que hacen la lectura crítica por nosotros, pues como puede ser el UpToDate o como pueden ser los resúmenes estructurados que publicamos en Nefroplus, que hacen un poco una revisión de determinados artículos y que nos lo dan un poco, para decirlo de alguna forma, mascados, como pongo aquí, sopita para el nene. Pero es importante que nos formemos en lectura crítica. Y ya sabemos que cuanto mayor es la calidad de la evidencia, menos probable es que nos encontramos el sesgo, y si existe, la magnitud del sesgo es inferior. Por eso las revisiones sistemáticas se consideran que son la herramienta de mayor calidad de la evidencia, y que dentro de los estudios o los ensayos clínicos aleatorizados, los que más calidad de evidencia tienen. Sin embargo, no olvidemos que todos tienen sus sesgos. Cuando nos planteamos la lectura crítica de cualquier trabajo, sabemos que lo que tenemos que plantear es descubrir si el método y los resultados del artículo son suficientemente válidos para producir información útil y aplicable. Y eso es muy importante. Y eso es lo que además siempre se le pide a los revisores. Los revisores tienen que saber decirnos si aquello que están evaluando, si realmente da información útil y aplicable en la práctica clínica. Cosa que no siempre un trabajo por muy concienzudo y sesudo que sea, pues muchas veces dice, bueno, ¿y esto para qué? ¿Esto realmente vale para algo? Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de revisar. ¿Y por qué tenemos que hacer lectura crítica? Pues porque la calidad científica de los artículos es muy variada, hay mucha información que se publica que no es aplicable a la práctica clínica, y hay muchos intereses en la información que se publica, y de eso vamos a hablar. De que a la hora de publicar hay intereses del que publica,
de la empresa farmacéutica que está detrás, si es que la hay, de la editorial, si está en la línea de su editorial o de sus accionistas. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Y a medida que vayamos haciendo lectura crítica y a medida que vayamos haciendo revisiones, vamos a aumentar la efectividad y las habilidades de nuestras lecturas. Sin que olvidemos que la ciencia tiene como fin el contestar preguntas concretas que habitualmente responden a preguntas que nos da la asistencia clínica a pacientes concretos. Esta es una de las herramientas que más se utiliza para evaluar artículos desde el punto de vista de lectura crítica, que es la red CASPE, donde nos dan, bueno, pues muchas... Aquí sería algo aquí. Nos dan muchas preguntas a responder ante cualquier tipo de trabajo, ensayo clínico, estudio de cohortes, estudio observacional, etc. Y yo creo que es importante tenerlo a mano cuando estemos haciendo una revisión, porque si alguna de estas preguntas resulta que no tiene una respuesta adecuada, probablemente el trabajo que estemos revisando tiene algún sesgo o algún defecto en este apartado. Y esta es una herramienta en entorno web que se llama Equator Network, donde vienen una información muy valiosa para poder evaluar todo tipo de ensayos, randomizados, observacionales, revisiones sistemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Vienen todas las herramientas que muchos de vosotros conocéis, el Consort, el Strobe, el Prisma, y tiene un apartado muy interesante que se llama el Peer Review Research, que es toda una serie de herramientas que son útiles para decidir si un manuscrito tiene la calidad suficiente como para que se apruebe o no. Hay guías, hay un tutorial, hay ejemplos de cómo entrenarse para hacer una buena revisión, y yo también os invito que en esta web que se llama Equator Network, esta es la dirección, el enlace web, a todos los que estéis interesados en profundizar en el apartado de cómo hacer una buena revisión, yo os aconsejo que entréis en ella. Fijaros, esto es un ejemplo de cómo detectar sesgos en un artículo. Este es un famoso artículo que se publicó en el 2008, que es un ensayo clínico controlado entre dos fármacos para controlar la hipertensión en pacientes de alto riesgo. Uno era benacepril y amlodipino, o hidroclorotiazida y benacepril para el tratamiento del paciente hipertenso de alto riesgo. Como se ve en los resultados del estudio, con una N muy amplia, en el seguimiento se ve que la combinación de un calcio antagonista con un IECA era beneficioso en un endpoint primario que incluía mortalidad, eventos cardiovasculares, etc. Este es un trabajo que, bueno, pues hice yo un resumen estructurado para la revista NephroPlus ya hace algunos años, y es un ejemplo de cómo detectar sesgos que no se sabe si podrían haber influido en los resultados, pero que están ahí. Es un trabajo que, como decimos, o como viene aquí puesto, se publicó en el New England ya hace más de 10 años. Pues uno de los sesgos, o una de las cosas a tener en cuenta, es que el estudio estaba financiado por Novartis. Los autores hacen declaración de conflicto de intereses y 4 de estos autores son empleados de Novartis y el resto declara haber recibido honorarios por diferentes actividades de varios laboratorios. La población hipertensa que se analizó en este ensayo eran mayores de 60 años, con hipertensión grave, sin insuficiencia cardíaca y con enfermedad cardiovascular previa, o bien daño de órganos diana, y quizás no es el más representativo de la población hipertensa que se atiende en la atención primaria. Son más pacientes que acuden más a las unidades de hipertensión y las consultas de nefrología. ¿Se oye bien? Sí, se oye. ¿Se oye, sí, Ana? se te oye perfectamente. Bueno, sigo. Gracias, Marco. Una de las cuestiones que vimos al hacer esta revisión, este análisis crítico de este trabajo, es que se excluyeron los pacientes que tenían insuficiencia cardíaca. Sabemos que los calcioantagonistas van peor a los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y se usó hidroclorotiazida de vida media más corta que el amlodipino. Quizás las cosas habrían cambiado si se usó clortalidona. Esto es un sesgo de selección que no impidió que se publicara el artículo, tenía una N muy amplia, pero que son cosas que hay que tener en cuenta a la hora de conocer este trabajo. Y además se publica en un momento en que finaliza la patente de valsartán, aparece el genérico, y se potencia la comercialización de la asociación valsartán más amlodipino, que se mantendría unos años más con patente. Lo cual no significa que estos resultados sean inadecuados o incorrectos, significa que todo trabajo hay que ponerlo en su contexto de a quién se dirige,
cuáles son los criterios de inclusión y si hay algún interés por alguna industria farmacéutica detrás. Por tanto, ante un trabajo a revisar, tenemos que plantear que hay una serie de cosas que no son verdad y que son mitos. Y es que los originales que se publiquen en revistas, revisados por pares, no es garantía de validez. Y luego pondré algunos ejemplos. Que gran parte de lo que se publica no tiene validez científica y sí muchos problemas metodológicos. Hay uno de los artículos más descargados de PLOS ONE dice que el 80% de lo que se publica no es correcto. Bueno, no vamos a entrar en detalles, pero si lo buscáis en PLOS ONE veréis cómo aparece ahí y intenta explicar el porqué. Y luego el sesgo del prestigio de los autores, hay que tener en cuenta que eso no es garantía de validez y de calidad de su publicación, sobre todo porque muchos autores están sometidos a la presión por publicar, que lo veremos ahora. Y un ensayo controlado no es per se garantía de validez científica, es el tipo de estudio que tiene un nivel de calidad científica más alta, pero no significa que todo ensayo controlado per se, o sea, sencillamente por tener ese apelativo, nos esté diciendo la verdad. Porque hay otros sesgos que son más difíciles de identificar, que es como se intenta representar aquí en este examen que están haciendo sobre la ética, y fijaros cómo están las cosas durante el examen. Y es que estamos en una situación, y esta es una diapositiva que es una opinión personal, en que a la hora de plantear una publicación tenemos varias circunstancias. Tenemos primero el médico, sus circunstancias, su presión por publicar y sus otros intereses. Tenemos la industria farmacéutica, que en todo momento tiene que velar por la máxima rentabilidad para sus accionistas. Y luego tenemos las revistas, que tienen sus políticas de lobby, las sociedades a las que representa y a las que están obligados, intereses económicos que tienen detrás. Es decir, eso hay que tenerlo en cuenta y hay que saber que estamos en un mundo donde la ciencia, que debería ser pura, pues como bien sabemos todos, pues realmente no lo es. Y uno de los problemas que tenemos ahora y cada vez más es la presión del profesional para publicar, ¿no? Como pongo aquí, que tenemos aquí a este científico que está en el paredón y le están diciendo, es publicar o muerte, o publicar o perecer, y él no ha publicado. Y es que cada vez necesitamos más publicar por promoción personal, para conseguir nuevas becas, para seguir trabajando en nuestro área de investigación, para mantener un estatus, para competir por puestos de trabajo. Es decir, que tenemos una serie de conflictos de interés además que nos rodean y que nos obligan muchas veces a publicar. Y publicar no tiene por qué ser malo siempre y cuando el rigor no se nos quede en el camino. Y ese es uno de los riesgos que tenemos. Si realmente tenemos que publicar tanto, pues podemos caer en la tentación de no ser demasiado escrupulosos, o mejor dicho, no ser demasiado finos o demasiado pulcros a la hora de comentar las investigaciones que estamos haciendo. Y esto es un ejemplo de lo que dice el editor del Nature, que dice que la presión para publicar hace que la calidad de lo que se publica baje. Y esto es así. Esto es, por ejemplo, aquí viene esta ilustración, donde un científico del siglo XIX está buscando la explicación para este fenómeno para entender lo que está ocurriendo en la naturaleza. Y un académico del siglo XXI dice que yo tengo que conseguir los resultados que se ciñan a mi situación de tal forma que yo pueda conseguir que mi paper se publique en Nature. Bueno, es un ejemplo extremo de cómo están las cosas, pero todos somos conscientes de que la presión para publicar nos puede llevar y está llevando, y es una cosa que está así, a lo que llamamos mala praxis. ¿Y qué es mala praxis? Pues desde el mayor extremo, que sería fabricar artículos, esto es inventarse el artículo de primera a última palabra, inventando los métodos, los resultados y por supuesto la discusión, a manipular trabajos, ¿no? Falsificar o manipular trabajos, que es, vamos a hacer que esto, vamos a intentar exprimir el trabajo para que nos dé un resultado que pueda ser útil para que se publique. Y eso nos puede llevar a cambiar o omitir datos o resultados que puedan afectar al resultado final de la investigación o su aplicabilidad clínica. Esto un revisor no lo va a detectar. El revisor se va a ceñir a los resultados que están intentando publicar los autores. Otra cosa es que tenga conocimiento suficiente sobre un método que están haciendo para decir, este método nos sirve
para sacar esta conclusión. Y luego otro ejemplo de mala praxis es el plagio, es copiar el trabajo de otra persona sin su permiso. O copiarse a sí mismo, que eso está reconocido y se llama autoplagio. Y no es la primera vez, recientemente tuvimos un problema en nefrología porque era un caso clínico que se había publicado en nefrología y que se publicó 2 años más tarde en una revista no indexada de otro país. Bueno, un revisor fue el que detectó este autoplagio, estaba revisando otras cosas y dijo, oye, mira, que me he encontrado con esto. Entonces, el plagio existe, el autoplagio existe mucho más y ahí nos tenemos que mirar mucho nosotros mismos, pero lo que es absolutamente inaceptable, el plagio lo es también, pero falsificar trabajos o fabricar artículos. Y esto lleva a que los trabajos, haya cada vez más trabajos que son retirados, ¿no? Retracted. Y un ejemplo de estos, fijaros, es el famoso estudio Cooperate que se publicó en el Lancet sobre el tratamiento combinado de IECA y ARA2 para nefropatías no diabéticas y que fue muy citado y luego, bueno, pues cuando se hizo una investigación a raíz de la petición de un científico que quería conocer los datos, pues se intentó localizar la fuente de esos trabajos y al final, tras una investigación interna del hospital, se concluyó que ese trabajo estaba completamente falseado de principio a fin. Un trabajo que tanto ha llevado a utilizar terapia combinada en nefropatías no glomerulares. ¿Por qué se retractan o por qué se retiran los trabajos? Pues se retiran por que los datos son falsos, por plagio, por problema de copyright, por ensayos clínicos sin aprobación de comité ético. Y este es un tema que está creciendo, ¿no? Hay algunos grandes ejemplos de falsificadores profesionales, como esto es una web que se llama Retraction Watch, retractionwatch.com, que analiza periódicamente y va diciendo todos los artículos que se van retirando, o bien porque el diseño se ha visto que está mal o porque están realmente falseados. Y es un recurso web que cada vez tiene más trabajos retirados sencillamente porque no es verdad lo que nos está diciendo. Y el número de trabajos que se están retirando de las revistas por error está aumentando y el número de trabajos que se están retirando por fraude también está aumentando. Las escalas de lo que se publica respecto a lo que se retrae por fraude o por error no es el mismo, pero es evidente que esta es una situación que la comunidad científica tiene que abordar y es cómo controlar que lo que se publica realmente no tiene detrás un problema de mala praxis. Fijaros, esto se comunicó en una de las noticias de Science y es algo parecido a la gráfica anterior, es la evolución del número de trabajos que son retirados por misconducta, por fabricar, falsificar o plagiar, o incluso por una revisión por pares falsa. Y se ve aquí que en azul estarían aquellos trabajos que se retiran por problemas metodológicos, pues porque realmente pues, cuando se revisó la base de datos pues, había cosas que no se habían hecho bien. Pero en naranja están todos aquellos que se han hecho por fraude o cualquier otro tipo de conducta fraudulenta. Y está aumentando, como vemos está aumentando. Esto no es que esté bajando, sino que muchas veces uno descubre cuándo se produce el fraude varios años después. Y esto es un hecho a lo que tenemos que enfrentarnos y tenemos que ser conscientes de ello, porque además está en la prensa. Cada vez que hay un fraude notorio, sale en la prensa, aunque la mayoría de los fraudes en la publicación que existen y que se han producido y que se siguen produciendo no tienen tanta respuesta mediática como otros, como voy a poner algún ejemplo de ellos, ¿no? Pues, esto es noticias que aparecen con mucha frecuencia en la prensa generalista sobre problemas de fraude en cualquier tipo de terapia, desde la clonación de seres humanos, desde fármacos con cáncer, etcétera, etcétera. Pero quizás lo que, a mi entender, es más peligroso y más fraudulento en la literatura científica es aquello que se publica y aquello que no se publica.
vamos a encontrarnos el fraude porque alguien invente datos, eso va a ser difícil de controlar, procede de la presión por publicar o de la necesidad de tener un estatus, pero eso va a ser difícil de controlar y únicamente la investigación posterior ante resultados que no son capaces de reproducirse en otros contextos es lo que nos va a dar la pista sobre si tenemos un fraude. Pero es mucho más frecuente y más difícil el poder detectar la tendencia a no publicar. Y fijaros, esto hay una web que se llama Transparimet, donde se encarga de intentar velar por la transparencia de lo que se publica. Y viene a decir que si tenemos sobre un fármaco, esto es un ejemplo, no es una cosa concreta, ejemplos, luego hay 2 o 3. Si tenemos una serie de ensayos clínicos sobre un fármaco, y tenemos 74, y estos son resultados positivos y estos son resultados negativos, los rojos más o menos un poquito más los positivos que los negativos, resulta que al final se publican muchos menos. Fundamentalmente se publican aquellos con resultados positivos. Es lo que se llama el sesgo de publicación. La mitad de los estudios no se publican porque dan resultados negativos. Eso viene a hacerte pensar que si yo no publico un resultado negativo y solo publico los positivos, resulta que el fármaco funciona. Pero si resulta que de la mitad de los resultados con ese fármaco son negativos, tú te planteas la duda de si realmente funciona o no. Poco puede funcionar si la mitad de los ensayos dicen que no va. Y sin embargo, si solamente se hacen visibles y se publican los resultados positivos, pues vamos a pensar que ese fármaco funciona. Y luego hay otra evidencia, es la distorsión, y es que se pueden manipular algunos resultados de tal forma que un resultado negativo, pero por muy poquito, se puede hacer convertir en positivo. Y esto también pasa. Y esto también hay que detectarlo y hay que intentar evitar que se produzca este otro sesgo, que es el sesgo de la distorsión. Y fijaros, quien más ha trabajado en esto es un epidemiólogo y psiquiatra del Reino Unido, Ben Goldacre, o Goldacre, y además que escribió un libro, Mala Farma, que se puede encontrar en las revistas, donde viene a decir que hay más probabilidad de que los ensayos clínicos financiados por la industria den resultados favorables al fármaco del promotor del ensayo, algo que interiormente asumimos que es esperable. En segundo lugar, que los datos sobre ensayos clínicos desfavorables se ocultan sin más a médicos y pacientes. Esto ocurre, y es así. Se ocultan datos sobre los efectos secundarios y la eficacia a los reguladores. Se incumplen las promesas sobre estudios de seguimiento y las entidades reguladoras lo consienten. Y luego, bueno, pues también habla que si la industria gasta en comercialización y publicidad el doble que en investigación y desarrollo de un nuevo fármaco, pero esto no viene a lo que estamos aquí hablando, es de la realidad de lo que se publica en revistas científicas. Y estamos hablando de ensayos clínicos. Fijaros, lo que decíamos antes sobre el sesgo de publicación, esto se publica en el New England, donde se habla de la publicación selectiva de antidepresivos y su influencia sobre la eficacia aparente. Y es de un antidepresivo concreto donde se publican 37 estudios positivos y resulta que no se publican 21 de los estudios que decían que era desfavorable este fármaco, ¿no? Al final tú piensas que el estudio es positivo cuando realmente, o sea, el fármaco funciona cuando realmente hay mucha evidencia que te gustaría saber sobre un fármaco si funciona o no. La Cochrane ya nos dijo hace unos años que el sponsorizar un fármaco por una compañía en los ensayos clínicos hace que sea más posible que los resultados y las conclusiones del trabajo sean favorables al fármaco. Y nuestro análisis sugiere la existencia de un sesgo por la industria que no se puede explicar mediante unas herramientas básicas sobre el riesgo de sesgos de los trabajos. Y esto es así. Trabajos sponsorizados por la industria tienen más posibilidades de que den un resultado positivo al fármaco que negativo. Y luego hay problemas de mala praxis legendarios. Este es el famoso Rofecoxib, que en un ensayo clínico que se publica en el New England viene a decir que es tan eficaz como el naproxeno, pero con menos toxicidad gastrointestinal. ¿Qué pasa en el seguimiento? Que en el seguimiento de este fármaco resulta que la FDA ve que hay más riesgo de infarto en el grupo tratado con Rofecoxib. Y que cuando se revisan los datos, dicen los editores del New England, hubo 3 infartos en el grupo tratado con Rofecoxib que no fueron incluidos en los datos que se enviaron a la revista. Tuvimos conocimiento de estos casos en 2001, cuando la FDA publicó datos actualizados del estudio.
El hecho de que no sean incluidos estos datos lleva a la certeza de que los cálculos y las conclusiones del trabajo son incorrectos. Entonces, esto es un ejemplo de mala praxis por parte del laboratorio. De hecho, al final Merck tuvo que retirar voluntariamente el medicamento en 2004 en medio de la extrema judicialización que ha llevado este problema. Lo mismo podemos decir del citalopram. El citalopram, bueno, pues es un ensayo clínico que se publica en, no veo bien el año que lo tengo puesto aquí, en el 2004, y bueno, pues se vio posteriormente que los resultados y los efectos secundarios estaban falseados por los autores del trabajo. O quizás más sangrante el tema del Tamiflu. Como bien sabéis, lo seguimos utilizando para el tratamiento de la gripe complicada en los hospitales, y los estados han gastado muchísimo dinero en tener reservas de este fármaco, del Tamiflu, y cuando el grupo de la Cochrane quiso hacer una revisión sistemática sobre el oseltamivir, pidió los datos individualizados al laboratorio, en este caso la Roche. Pues bien, este es un trabajo de PLOS Medicine donde se cuenta todas las cartas que se fueron, digamos, intercambiando Roche por un lado y los de la Cochrane por otro. Y al final, lo que pedía la Cochrane, que eran los datos individualizados para poder hacer un metaanálisis con datos individualizados, al final nunca recibieron esa información. Y al final, la Cochrane sacó su revisión con más de 20.000 pacientes de otros ensayos clínicos con el Tamiflu, y sus conclusiones es que estos fármacos no consiguen reducir hospitalizaciones ni complicaciones graves procedentes, o sea, secundarias a la gripe, y quizás pueden llevar a efectos perjudiciales que no se han comunicado de forma completa en las publicaciones originales. Y esto muestra la importancia de asegurarnos que los ensayos son transparentes y accesibles. Fijaros cómo están las cosas si un fármaco que seguimos utilizando para la gripe en pacientes complicados, como nuestros pacientes de diálisis, el Tamiflu, no tiene evidencia alguna de que realmente sirva para disminuir las complicaciones. Y un ejemplo de mala praxis a la hora de abordar este tipo de problemas. Luego hay más sobre esto, porque no voy a entrar en detalle, porque no solo la industria farmacéutica tiene tentaciones, pero si queréis ver una historia muy bonita, entre comillas, pero muy ilustrativa, sobre cómo la industria del azúcar fue manipulando datos de revistas científicas para conseguir mantener sus niveles de producción o niveles de ventas de azúcar, pues lo tenéis en un número del JAMA que ya os digo que es muy interesante. Necesitamos, por tanto, herramientas para evitar esto. Y entonces salieron herramientas que fue, necesitamos que todos los ensayos clínicos estén registrados. Y tenemos el Clinical Trials, o tenemos el registro de ensayos clínicos bueno, pues que hay en Europa. Y hay un montón de estudios. Y hay la obligatoriedad de publicar todos los resultados de los ensayos clínicos, positivos o negativos. La FDA hizo una ley para que a partir del 2018 no pasara más de un año desde que el ensayo clínico se finalizara hasta que se publicaran los resultados. Pues bien, nuestro amigo Ben Goldak nos vuelve a sorprender en este año 2020 con un estudio en el que analizan todos los ensayos clínicos desde marzo de 2018 a septiembre de 2019 que están registrados en el clinicaltrials.gov para ver si han cumplido los resultados. Pues bien, solo el 40,9% comunicaron en un año, tal y como dice la legislación de la FDA. El 64% con un poquito más de tiempo, o sea, esto incluye al 40,9%, o sea que en cualquier tiempo los resultados se publican en el 64%. Hay un 34% de trabajos que están registrados en el Clinical Trial y que están obligados a publicarse o aunque solamente sea en la web del Clinical Trial por el cual son los resultados, que no se han comunicado. Y teóricamente, y como nos viene a decir aquí esta web que se llama trialstracker.net, viene a decir lo mismo. Dice que solamente el 72% de los ensayos clínicos que hay actualmente desde el 2018 en clinicaltrials.gov han comunicado sus resultados. Esto implicaría que
según las sanciones previstas por el gobierno americano, deberían de haber pagado la friolera de 14.474 millones de dólares en multas por no haberlo publicado. Y lo que el gobierno ha reclamado hasta la fecha es 0 euros. Es decir, seguimos teniendo un problema con la comunicación de los resultados de ensayos clínicos. Y eso afecta a nuestras decisiones, porque si no conocemos resultados negativos de fármacos, se nos invita a pensar que los resultados que producen son siempre positivos. Esta iniciativa que he puesto antes en la diapositiva anterior es de esta otra, se llama AllTrials, alltrials.net, que yo os invito a que veáis, y que viene a dar una serie de noticias y herramientas sobre distintos fármacos o distintos ensayos clínicos que han comunicado o no han comunicado sus resultados. Y estoy acabando ya, porque son ya -20. Y en esto de mala praxis, fijaros, si teníamos problemas hasta este año, fíjate todo lo que está pasando con el coronavirus. Y ya hay editoriales que vienen a decir que la investigación del coronavirus tan rápida está produciendo mala ciencia. Y hay una web que se llama retractionwatch.com que analiza todos los artículos que se retractan, ya lo comenté antes. Solamente en los últimos meses se han retirado 44 trabajos que tienen que ver con la investigación por COVID. Y en España, quien quiera ver este comunicado, hay mucha preocupación sobre la fragmentación, duplicación y sobre la transparencia en general sobre los estudios españoles del COVID, que sabéis que se han hecho muchos. Y si esto es sobre estudios del virus, ya ni os cuento sobre las vacunas, en la situación en la que estamos, en la que se nos dice que este mes de diciembre se va a empezar a vacunar con vacunas que todavía no han publicado sus resultados en revistas científicas. Y así estamos. Pues para concluir y un poco para daros la visión, la visión un poco de la situación en la que estamos los editores y los revisores en este mundo de las revistas científicas, pues insistir en que la labor del revisor debe ser revalorizada. Yo creo que no tenemos todavía bien solucionado el tema de cómo reconocer la labor que hacen los revisores, que tenemos muchos sesgos en los trabajos de investigación, que tenemos que aprender a identificarlos, y hay herramientas útiles para detectar estos sesgos, pero hay otros sesgos más difíciles de detectar y que vienen derivados de la difícil relación entre profesionales, editores y la industria, la presión por publicar y la mala praxis, y que ahí estamos todos. Y yo creo que las iniciativas en entorno web de denunciar cuando veamos una situación de mala praxis, yo creo que es una cosa importante y es una responsabilidad de todos nosotros. Y por mi parte, daros las gracias por atenderme a estas horas de un martes. Quito la pantalla y abrimos el coloquio. Yo pediría, si es posible, que las intervenciones, si es posible, que se hagan por chat, y sí invitaría tanto a Marco como a Mariano que activaran sus micrófonos para ir respondiendo a las preguntas, que veo que hay algunas que se han generado por el chat. Perfecto. ¿Me oyes? Perfectamente. Roberto. Mariano, ¿estás por ahí? Vale, Marco, ¿algún comentario que quieras hacer sobre...? Sí, Roberto, mira, yo quería hacer unos comentarios. Uno, había hecho unas preguntas ya directamente en el chat, pero si quieres, simplemente me gustaría recordar a todos los asistentes, como tú ya has hecho previamente, que esto entra dentro del marco del proyecto Editor, por lo cual recuerdo a todos los demás que habrá una tercera webinar y también que cabe la posibilidad hasta el 13 de diciembre de apuntarse a lo que es la convocatoria para poder participar activamente a la segunda parte del proyecto, que es realmente entrar en las entrañas de lo que es el comité editorial de la revista Nefrología y aprender a revisar. Y de las preguntas, si quieres te la hago directamente para evitar que tú tengas que leerlas. Entonces, una de las preguntas que quería hacer, sobre todo sobre el trabajo de los revisores por pares, que por lo que es la cantidad de publicaciones que se están realizando en los últimos años, es arduo. Si las redes sociales y lo que son los formatos blog, como pueden ser, por ejemplo, el FJC de la American Journal Kidney Disease, pueden ser unas herramientas de ayudar esta actividad crítica
de lectura de artículos y si aportan algo más respecto a los revisores o si de contras le ves solo problemas. Bueno, yo creo que todo lo que ayude a mejorar la interpretación de los resultados de un trabajo es bienvenido. Entonces, y yo creo que las webs que hacen críticas paralelas y que hacen revisiones paralelas, que las hay, yo creo que están bien y que hay que tenerlas en cuenta. El problema de los trabajos cuando se publican es que es una situación finalista. Una vez que el trabajo está publicado, yo creo que es bueno que se revisen, que se critiquen y además si las críticas son serias, como ocurre en algunas ocasiones, se revisen los datos que han dado esa publicación. Y eso siempre es bueno porque da transparencia. Yo creo que la transparencia es importante. De hecho, muchas revistas ya están pidiendo, cuando tú mandas el trabajo a publicar, te dicen sus datos van a tener que, o sea, tienen que estar disponibles. Elija usted la forma en que quieren que esté disponible. Bien sea bajo petición, bien diciendo que lo voy a dejar en tal sitio para que quien quiera reproducir la estadística que lo haga. Entonces yo creo que la transparencia siempre es bienvenido y dar difusión siempre es buena. Mariano. Sí. Sí. ¿Comentarios sobre lo que nos ha preguntado Marco? ¿Comentario en general sobre todo esto? Hay una... Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo y te felicito, Roberto, porque lo has explicado de una forma clara y concisa. Hay un elemento que deberíamos de ser revolucionarios a la hora de hacerlo. Deberíamos de construir o de no recibir o no maltratar los artículos que vengan que no tengan resultados positivos. Es decir, mire usted, esto es que no me ha salido, no hay diferencias. O sea, un estudio en el cual muestres que no hay diferencias es valiosísimo, y tú lo has dicho antes. Entonces, yo pensando que algo puede ser beneficioso y que un autor me demuestre de que no lo es, creo que es un plus. Creo que hay que, y sobre todo si lo presenta con una consistencia firme de metodología y de análisis de datos, como está diciendo. Entonces, muchas veces decimos, bueno, si no ha salido nada, esa frase de no ha salido nada, había que decir, bueno, vamos a ver si lo hemos hecho bien o es que no ha salido nada porque está mal hecho. Analicemos si lo hemos hecho bien. Y si lo hemos hecho bien, hay que decirlo, porque hay revistas, sobre todo revistas clínicas, en las cuales te dicen que bueno, es más, si hubiera si tuviera dinero, abriría una revista que dijera la revista de artículos negativos, donde se publique todo lo que nos ha salido significativo. Bueno, y con esto sí estoy de acuerdo con esto y ya está. O sea, no me quiero enrollar más. Venga. Bueno, gracias, Mariano. Seguimos con alguna pregunta. José de la Flor nos plantea y dice, ahora que muchas revistas han sacado un apartado de Open Access, ¿creéis que ahora el nivel de la aceptación del artículo caerá? Quiero decir, si el nivel de aceptación del artículo, no entiendo muy bien cuál es la respuesta, si es el artículo que está en Open Access, si se piensa que tiene menos validez que el artículo que no está en Open Access. Si es esa la interpretación, yo creo que no. Si la interpretación es si se aceptará, si cambiará o no el nivel de rechazo que tienen actualmente las revistas científicas, yo creo que tampoco. Yo creo que como cada vez hay más científicos, aunque haya más revistas, cada vez se envían más trabajos a publicar y eso lo vemos en nefrología. Y yo creo que el sistema de Open Access está bien, porque además se publican muchos trabajos en Open Access y lo importante no es que se publique mucho o se publique poco. Yo creo que lo importante es que la publicación está bien hecha y que el trabajo es impecable. Y si ha pasado por un proceso de revisión por pares adecuado, pues que los resultados probablemente sean lo más fiables posible. Entonces yo creo que no debería haber ningún problema por el hecho de que los trabajos sean Open Access.
Otra cosa distinta es que en eso no hemos entrado, es que hay mucho trabajo de revistas depredadoras, lo que se llaman las revistas depredadoras, que son aquellas que te prometen una revisión muy rápida, que son revistas que o no tienen factor de impacto o que lo acaban de tener y que básicamente es un negocio. Es un negocio porque te cobran mucho dinero para publicar y lo único que hacen es te llenan la bandeja de entrada de correos donde te invitan a publicar. Pero es un tema distinto. Pero tampoco tenemos un registro que deberíamos tener de qué revistas son consideradas depredadoras o no. Y eso también es otra cosa que yo creo que merece la pena tenerlo en cuenta. ¿Puedo añadir algo, Roberto? Sí, claro. ¿Me oye? ¿Se me oye? Sí, perfectamente, Mariano. No, vamos a ver. Hay a lo mejor una revista de una journal con reputación que aparece un artículo que pone Open Access en rojito. Ese artículo ha tenido que pagar para publicarse ahí por el número de páginas y por el número de figuras. Y además le ha dado un plus a la revista para que ese artículo no tenga un lector que pagar ningún dinero por leerlo. Puede ser 500, 800, 1000 euros. Entonces, el hecho, incluso diría yo, que el que esté Open Access es que ¿cómo se llama? El autor, con ayuda económica o sin ayuda económica, quiere que su artículo no sea restringido a nadie que tuviera que pagar para leerlo. O sea que yo en ese sentido lo veo al contrario. Fíjate, yo creo que los que en revistas buenas, entre comillas, que ponga Open Access quiere decir que el autor quiere que se lea y que no admite restricciones a que el lector lea el trabajo porque vaya a ser que tenga que pagar algo. Bueno, todos sabemos que hay formas de conseguir de forma pirata casi todos los trabajos que se publican, pero bueno, estos incluso nada, no hay que pagar. No sería... Entonces eso es positivo, ojalá que todas fueran así, pero como ya te digo, hay revistas que están creciendo porque para publicar hay que pagar tanto que hasta incluso hay algunos que hacen negocio con la revista. Pero bueno, eso no nos vamos a poner ahora a discutir ni a hablar. Yo no creo que es el momento. Sí, ya está. Vale, tenemos otra pregunta aquí. Bueno, es un comentario que nos dice Carmen Elena. Dice que actualmente los trabajos los pasan por Turnitin en la universidad. Con todos los medios tecnológicos ahora no se pueden copiar. Sí y no. Es verdad que cada vez hay más tecnología, pero también es verdad que a veces, teóricamente, las editoriales cuando cogen un trabajo nos dan una especie de resumen de si han detectado de una forma general que pueda estar publicado en otro sitio. Bueno, eso tiene su validez y a veces hemos detectado algún trabajo así, pero otras veces no se detecta. Hemos tenido ejemplos recientes de trabajos que se ha detectado el plagio o el autoplagio porque el revisor ha sido un revisor que, bueno, pues que ha hecho una búsqueda y dice, oye, que esto lo he encontrado publicado en esta revista. O sea que yo hasta la fecha no tengo la seguridad de que no podamos seguir cayendo en plagio y en autoplagio. Otro comentario de Eduardo Melilli, dice que nos quiere hacer dos preguntas sobre la revisión por pares. Uno, el revisor debería tener un certificado para hacer este trabajo. ¿Un mentoring para reviewer debería ser obligatorio para las revistas? ¿Piensas que en caso de profesionalizar el trabajo del revisor debería ser retribuido? Esta yo tengo mi idea, pero te la paso, Mariano. Mariano ha pasado por un túnel. No, estoy aquí. ¿Me oyes? Sí, ¿no? Sí. Bueno. ¿Has escuchado la...? Incluso se me ve. Mira, vamos a ver. Esto es una pregunta... Mira, actualmente no hay ningún título de revisor, ni hay ningún pago para los revisores, ni hay nada de nada. O sea, entonces, los criterios que nosotros utilizamos
o que utiliza casi todo el mundo, es ver un artículo y determinar quién del grupo de colegas y de personas que conozcas cercanas o lejanas pueden ayudarte a tomar una decisión porque son expertos del tema, que han publicado sobre el tema, etc. Entonces, mandas a 2 o 3 personas que sabes que conocen el tema y que harían un enjuiciamiento sensato, ¿no? Ahora, yo creo que es que darle un título de revisor a alguien, eso no lo he visto yo nunca. No lo he visto. No quiero decir que no sea adecuado, pero que no existe. El problema es que yo, por ejemplo, creo que yo soy buen revisor en temas que conozco con profundidad. Y no tengo miedo de reconocer que si me pongo a una revisión constructiva del artículo, y constructiva puedo decir, mire usted, no publiquen esto que no ayuda a nada. O puedo decir, publiquen esto, pero además le hace falta A, B y C. Esto, o sea que es algo que lo hemos pensado, lo de si se necesita un título de revisor. Se podría, como estamos haciendo ahora, es decir, mire usted, yo tengo un papel diciendo que he hecho el esfuerzo por aprender a revisar y está plasmado en un curso que he hecho. Eso no está de más, ¿entiendes? Pero no lo sé si eso sirve aquí, servirá para que te inviten en otro lugar, en otra revista, de donde sea, no lo sé. Pero lo que sí es verdad es que si alguien hace el esfuerzo de educarse como el revisor, merece un reconocimiento, lógicamente. Y ya por último lo de pagar. Todavía no se paga en ningún, yo por lo menos no, a mí todavía no, me gustaría llegar un día diciéndome a alguien, mire usted, revise este tema que le vamos a pagar tanto de cantidad. Eso no existe. Vamos, yo no lo he visto, a mí no me ha pasado y desconozco si de verdadmente ocurre. Y yo creo que a cualquiera de nosotros se nos ha pagado por dar charlas, por escribir monografías, en fin, por un montón de cosas. Pero sin embargo, esto de los revisores, no. Esto es una labor de servicio medio romántica que cada uno tiene por dentro y que le sale y ya está, y lo hace y se acabó. Entonces, lo único que pasa es que a largo plazo, uno cuando revisa el número de personas que conoce la labor intelectual de esa persona se multiplica enormemente, porque los editores de Kidney, de Hans, del American Journal of Kidney Disease, hablan entre sí y se preguntan, oye, ¿y este qué tal? ¿Y este qué tal? Y hay bases de datos de revisores con sobresalientes, notables, y suspensos que no se le manda más. O sea, que hay reputación de revisores, no escrita, pero que subyace, ¿no?, entre los comentarios de las editoriales de las revistas. No sé si he contestado, pero hemos hecho lo mejor que he podido. Sí, yo creo que a los revisores de nefrología, que aparte de que siempre en el último número se publica de cada año el listado de revisores, a los que lo solicitan y piden un certificado por cuestiones curriculares, se les da un certificado de que han revisado 1, 2, 3 trabajos durante el año X. Y eso sí se puede hacer. Y eso en algunas oposiciones cuenta, o en algunas cosas en las que el profesional necesita un papel diciendo yo soy revisor de estas revistas científicas. Y yo tampoco he visto en ningún caso la remuneración al revisor. Hay alguna circunstancia en que se busca, pero eso es distinto, la ayuda de un estadístico para problemas estadísticos complejos, y en ese caso sí es remunerado, pero en general a mí tampoco me consta que en nuestro medio, por lo menos en el nefrológico, al revisor se le pague. Sí es verdad que en algunas veces, como he dicho antes, se le deja el acceso online a la revista durante un tiempo, entre otros. Y seguimos con las preguntas. Ya estaremos hasta las 6:15 o antes si ya no quedan preguntas. Tenemos una pregunta de John Galindo que dice:
¿Cabe la oportunidad de dar más valor a los artículos publicados en países latinoamericanos que no cuentan con los grandes recursos económicos, pero que se diseñan los estudios dentro de contextos más cercanos a la realidad de la práctica diaria? Yo creo que, en mi opinión, no hay que tener en cuenta el hecho de que si viene de un sitio o si viene de otro. Yo creo que hay que tener en cuenta porque eso no deja de ser un sesgo. Es decir, si la idea es buena y el resultado contesta a la pregunta que se ha hecho y es relevante para la clínica, a mí me parece que es un trabajo que es válido y que merece la pena si tiene realmente una aplicabilidad clínica. Si son trabajos de revisión de cosas que ya se saben, pues independientemente de que vengan de un sitio o de otro, pues probablemente tengan poca salida. Yo creo que no hay que ver tanto los medios económicos de los que se dispone. Está claro que un trabajo de investigación básica con mucho medio siempre va a tener bueno, pues un empuje detrás para que se publique, pero lo importante es la idea y que esté bien construido el tema. Y yo creo que en los países con menos recursos tienen un hándicap ahí, pero ahí tienen un campo enorme que es poder hacer investigación clínica de valor con preguntas que todavía no están respondidas. Yo creo que eso es muy importante. ¿Algún comentario, Mariano? No, totalmente de acuerdo con lo que has dicho. ¿Sí? Bien, seguimos. Carmen Elena Navarro dice: generalmente para la validez y confiabilidad debe ser hecho por los expertos, ¿cierto? No termino yo de entender muy bien esta pregunta, Carmen. Creo, Roberto, que lo que pregunta es que la revisión debe ser hecha para que sea fiable o confiable, debe sobre todo quizás ser hecha por expertos en el tema. Sí, efectivamente, sí, probablemente sea eso. En principio sí, yo creo que siempre que buscamos revisores, se buscan expertos en el tema. A veces lo que hacemos desde la editorial es que pedimos la revisión de dos expertos reconocidos y de alguien que todavía no tenemos feedback como revisor, pero también le enviamos trabajos, ese mismo trabajo, un poco, porque es la única forma que tenemos de ir aumentando el plantel de revisores. Yo estoy convencido que con este proyecto de Editor Hobson, pues vamos a poder aumentar el número de revisores para la revista, pero otras veces nos es difícil conseguir revisores para temas determinados y eso nos obliga a sobrecargar a revisores que en un momento dado dicen: mira, que es que ya me han mandado en este trimestre me han mandado 3 trabajos y es que no me da la vida. Entonces yo creo que es importante conseguir siempre opiniones de expertos, que a nuestro juicio son expertos en ese tema, pero también expandir el abanico. Tenemos una pregunta de Sara Piqueras que dice: en mi opinión, el hecho de que sea prácticamente obligatorio publicar para poder mejorar en tu puesto laboral ganando puntos hace que al final las revistas científicas tengan peor calidad y mayor carga para los editores. ¿Debería de promocionarse otras vías para mejorar en la práctica clínica sin pasar por tener que publicar? Yo estoy de acuerdo, lo hemos comentado. Y también opina que pagar para publicar perjudica la calidad de los trabajos. Yo creo que también es una cosa que está claro. Otra pregunta que tenemos aquí es que nos la hace Marco, dice: ¿deben los datos y los estudios basados en real world data ser considerados los de mayor evidencia? ¿Y qué tipo de sesgos hay? Toma ya. Mariano, ¿te atreves? Es que la palabra real world, sí, o real world, o sea, una cosa es la palabra y otra cosa es el mundo donde vivimos. En otras palabras, por así decirlo. Yo creo que cualquier cosa que no esté hecho que represente la práctica clínica es un error. Ahora mismo hay una tendencia, y yo no la veo mal, Marco, en que trate uno de criticar o por lo menos establecer
que hay diferencias de cuando se hace un estudio, un trial, que está controlado, prospectivo. Eso no es lo que pasa en la vida normal y corriente, porque mire usted, el enfermo se me va y vuelve dentro de 2 meses si no se le ha olvidado la cita y después necesita otra cosa. Yo creo que sí, que debe, pero es que esto tampoco representa la realidad, porque ahora cómo separa la vida real de un paciente o lo que hace un paciente de lo que hace otro. Esto es un lío. Creo que hay cabida para los estudios en los cuales se hace, representa la vida clínica diaria versus un ensayo que está protocolizado, que se le cuentan las pastillas, que se le llama por teléfono a la persona, que tiene un iPad para ver si tiene náusea o no tiene náusea. Dios mío, eso no es la vida normal, ya lo sabemos. Y creo que, pero sin embargo, esos estudios son más quizás fiables con respecto al efecto biológico de lo que quiere examinar. Después está el efecto real, que es la vida de las personas y que tiene sus connotaciones, sus diferencias. Y yo creo que hay cabida para los dos, pero que efectivamente, yo te voy a dar una pastilla y si te lo digo 3 veces al día y después te vas a tu casa y no te la tomas, en fin, y la vida real efectivamente es distinta. Un ejemplo claro son algunos estudios que se hacen y muchos de ellos son retrospectivos porque es la vida real. Mire usted, no controlé nada y miro para atrás y resulta que es que cuando yo le daba bicarbonato, resulta que el bicarbonato no había subido y es porque no se tomaban las pastillas. Y eso es la vida real. Sin embargo, no quiere decir que si te tomas 3 veces el bicarbonato al día, lo más seguro que te suba. ¿Me explico? Entonces, Marco, yo creo que hay que tener los pies en el suelo y saber qué es lo que uno está buscando en cada... Y los estudios estos de basados en la vida, en el real world, tienen su sitio, ¿no? Y tienen su... A mí me caen simpáticos muchos de ellos porque dicen hay que ver lo que uno piensa que debería ocurrir y otro lo que de verdad ocurre cuando estás viendo a los enfermos, ¿de acuerdo? Bueno, eso es lo que pienso, o sea, no, tampoco me puedo fiar como tengo una pandilla. Yo te digo una cosa, cuando uno se va por ahí a trabajar en distintos centros hospitalarios, en distintos lugares del mundo, ya te digo a ti que no son todos iguales. Y no voy a criticar tipos de personas ni nada de eso, pero que el mundo de los enfermos no es igual en todas las regiones, en todos los países, etcétera. Yo creo que son complementarios, que son necesarios los dos. Yo creo que por un lado, yo no entraría en niveles de evidencia, aunque intenten jerarquizarlos y decir que los ensayos clínicos son los de mayor evidencia. Siempre se dice que los estudios observacionales generan hipótesis que deben confirmarse mediante ensayos clínicos. Exactamente. Pero es verdad que tenemos muchos ensayos clínicos que se han refutado gracias a las observaciones en vida real. Y ahí he puesto algún ejemplo, algunos por mala praxis, pero otras veces, por ejemplo, tenemos el ejemplo de cómo en vida real se utilizan mal fármacos. El famoso estudio Rales con la espironolactona nos da muchas enseñanzas y es que cuando nosotros utilizamos un fármaco fuera de aquellas situaciones en las que se utilizó en el ensayo clínico, según los criterios de inclusión de los pacientes, estamos experimentando. Y ahí te da un valor añadido lo que son los estudios en vida real. Seguimos tenemos 2 o 3 preguntas más. Una es de Beatriz Fernández que nos dice qué pensamos sobre los refritos de los investigadores sobre sus propios trabajos, ¿no? Esto es una especie de cosa que se hace y que roza, entre comillas, el autoplagio. Y bueno, yo ahora que opine Mariano, pero mi opinión yo creo que un refrito, si entra dentro de lo que es hacer un comentario constructivo y ponerlo en el contexto de la situación en la que hay, de una investigación propia, a mí me parece bien. Si consiste en que tenemos ahora 20 pacientes y les sigo durante un año, y luego cojo 23 y los sigo durante 2 años, pero cojo el anterior, en una cosa que no es clínicamente demasiado relevante, yo creo que ahí los propios revisores y los propios editores deberían detectar que eso no es clínicamente relevante. ¿Qué piensa, Mariano? Hombre, yo pienso que los refritos nada más que están buenos para comérselo.
pero que para publicarlos no. O sea, vamos a ver, si a alguien se le pide, oye, haz una revisión sobre el tema X, y el hombre ha publicado 7 trabajos sobre ese tema, si es sensato, lo que hará es revisar lo que tiene, contrastarlo con lo demás que se ha revisado, autocriticarse, contrastar con los demás y ya está. O sea, hay muchas veces que dice, mira que se cita a sí mismo, joder, pero coño, si lo he hecho yo, ¿a quién voy a citar? Me explico, o sea, no puede, ¿no? Hay cosas que yo siempre escribo y me cito, pero es porque si lo he hecho yo, bueno, después también lo han hecho otros y digo que se ha confirmado con otros, ¿no? Pero hay una cosa que está pasando, y yo creo que Beatriz se refiere a esto y creo que pasa. Vamos a ver, cada vez son más, tienen más promoción las revisiones. Las revisiones es algo, y no se puede caer en la falacia de hacer una revisión por hacerla. Me explico. Cuando uno hace un estudio, cuando quiere hacer una recopilación bibliográfica y pone ahí 4 palabras, le salen 4000 referencias. Después uno dice, bueno, vamos a mirar las revisiones. Bueno, vamos a mirar las de los 2 o 3 últimos años. Bueno, vamos a mirar. Y al final te quedas con 50 revisiones y no hay ni un original. Entonces, las revisiones cada vez se citan más. Y se citan más incluso que los originales del tío que hizo la revisión. Esto es una cosa que se está observando en la literatura y esto es así, porque es que no hay tiempo de leerse tanto original, entonces las revistas pues recurren a decir, hágame usted una revisión del tema que usted ha escrito sobre él. Es más, es rara la revisión de una revista de reputación que no se le pide al autor, oiga, ¿podría usted hacer una revisión del tema? Y se le pide porque ha publicado sobre ese tema. Entonces tiene más juicio, como diría Emma. Y las revisiones tienen que tener una formalidad. Te tiene que revisar lo que hay. Las editoriales son distintas, porque las editoriales puedes dar también tu opinión, oye, que se agradece de los expertos. No sé si lo he contestado, de luego los refritos, esto de además escribí aquí las cosas que he hecho yo los últimos 15 años, a ver si eso no porque no obedece al propósito, además no es nada constructivo. Bueno, vamos a acabar con una última pregunta de John Galindo, que pregunta sobre los sesgos y conflictos sobre los revisores, si existen, si ellos tienen sesgos y conflictos. Yo creo que por supuesto que sí, y el principal sesgo que tiene un revisor es el hecho de que pueda él estar influido por el tema que se está tratando. Vamos a poner un ejemplo. Si alguien, si le piden a alguien que revise un trabajo sobre, digamos, hiperpotasemia, y resulta que si lo mandamos a un revisor que está en un editorial board o en un board asesor de una industria que trata sobre eso, ahí tiene un sesgo claro y la revisión que haga, sobre todo si está tratando de un producto de la competencia de la empresa con la que colabora, pues es un sesgo real. Ese sesgo, el que el revisor lo haga, a veces lo hacen ellos mismos, y lo cual es muy agradecer, otras veces no lo hacen y uno se puede dar cuenta más tarde. Y luego el otro sesgo que hay es el sesgo de formación. Es decir, si mandamos a revisar un trabajo a alguien que no tiene una formación adecuada, pues a lo mejor nos hace una revisión que no es realmente lo que estamos buscando de ese revisor. De todas formas, es la forma que tenemos de detectar revisores, entre comillas, buenos, es ir invitando a personas nobles a que hagan revisiones y ahí, en función de lo que digan, decimos, oye, mira, este parece que funciona bien. Y como todos tenemos sesgos según el tema de lo que se esté tratando. Quisiera añadir solamente una cosa. Hay autores, hay revistas que se le pide a los autores que recomienden algún revisor y que por favor señalen algún revisor que de ninguna de las formas quiere que intervenga en la revisión. Esto
y esto espontáneamente también lo hacen algunos autores. Esto viene a decir que hay revistas y editoriales que estarán cansados ya de decir, ¿usted para qué le manda este trabajo a un señor que seguro que me lo ha mirado? ¿Por qué? Porque me ha puesto 4 referencias suyas y que este hombre no va a admitir nunca que yo publique el trabajo que tengo. Entonces, hay sesgos, hay diferencias entre autores y revisores, pero bueno, esto hay que campearlo de la forma más razonable posible, ¿no? Sí, y desde luego hay gente que dice, mire usted, a este revisor por favor no se lo mande usted, porque no te dice por qué, pero vamos, dice diferencia de criterio, en fin, diferencia de lo que sea. Pero que sí, que hay problemas algunas veces de decir, bueno, le vamos a mandar y entonces resulta que yo que sé, incluso las cosas personales pueden salir, pero no lo sé. Pero existe, no es una tontería, eso existe. Muy bien. Bueno, pues yo creo que hemos tenido una discusión, yo creo que muy interesante. Gracias nuevamente a Jobsen por la iniciativa. Gracias a ti, Mariano, por estar en estas circunstancias adversas al volante aquí en la discusión. Durante Tengo, bueno, ya lo explicaré qué hago en el volante, pero he estado atentísimo. Se me ha hecho el viaje más muy corto. Bueno, pues nos emplazamos al próximo webinar, que lo anunciaremos en la web de la SED y a través de las redes sociales, que creo que era dentro de 2 semanas. Vamos, ya concretaremos y ya daremos la difusión sobre los temas. Y muchas gracias por estar ahí en este martes a estas horas, ya después de la jornada de trabajo que hemos tenido. Muchas gracias.